Así. Muy bien. Jóvenes, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá tenemos nuestro multímetro, ¿sí? Lo vamos a colocar en la sección HFE. Les voy a mandar la fotito para que se vea de forma más nítida. Ahí no sé si pueden visualizarlo, es el HFE. Tenemos dos secciones, una que dice NPN y la otra que dice PNP. Luego, en nuestro multímetro tenemos acá unos orificios, ¿ya? Tenemos unos orificios. Lo que vamos a hacer en este momento es agarrar uno de nuestros transistores, ¿sí? Cualquiera de los dos, el BC548, nosotros vamos a comenzar, o directamente el 2N2222, ¿ya? Cualquiera de los dos. Acá lo colocan en los tres orificios, ¿ya? En los tres orificios vamos a encender nuestro multímetro y si ustedes se dan cuenta tiene un ruido raro, ¿no es cierto? Entonces eso significa que no estoy colocando bien en la posición correcta. Entonces vamos a cambiar de pines y vamos a ver si marca algo. En este caso no me marcará nada, ¿no es cierto? Lo vamos a dar la vuelta para ver si me marca algo. No me marca nada. Nuevamente voy a conectar en los otros pines y me tendría hasta que me marque algo. Ahora, hay un detalle también en que tenemos que ver si el tipo de transistor es de tipo PNP o NPN. En este caso, cuando hay corte, porque esto es lo que está sonando, es como una señal de continuidad. Entonces vamos a verificar en la otra sección. Si es de tipo NPN, entonces vamos a colocar nuestro transistor, ¿sí? De tal manera que tiene que hacer contacto. Ya tiene que hacer contacto para verificar su funcionamiento. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, como en este caso, cuando ni en NPN funciona ni en PNP? Significa que mi transistor posiblemente no esté funcionando de forma correcta, ¿sí? Que esté dañado. Ya cuando nosotros tenemos que presionar bien, ya cuando no presionamos bien, posiblemente tengamos esa falla. Ahora, una vez que lo coloquemos de forma correcta, ¿sí? Tiene que marcarnos un valor en pantalla. El mío está con 168, 167 en este momento, ¿sí? En algunos casos va a ir disminuyendo, pero tiene que estabilizarse. Fíjense ustedes, se ha estabilizado en 167. Ha variado entre 166 y 167, ¿ya? Entonces, eso tenemos que verificar, ¿sí? Fíjense, sigue variando hasta 167, ¿no? Ya. Y vamos a tomar ese valor. En este caso está con 169, pero ya les he dicho, ¿no? Se estabiliza en este caso, en el mío se ha estabilizado en 167. Esto que tenga alguna pequeña variación, no pasa nada, ¿sí? Es porque yo lo estoy tocando constantemente, por esa razón se mueve, ¿sí? Pero si yo lo dejo ahí quieto, entonces se va a estabilizar, ¿ya? Hasta ahí se queda, ¿no ven? Entonces, yo voy a tomar en cuenta este dato, ¿ya? Este dato que está aquí en la pantalla, que es el valor de ganancia de mi transistor. Como les había indicado, ningún transistor, por más que sea el mismo tipo, puede tener la misma ganancia. Algunos van a tener mayor, otros menor ganancia. Eso ya depende de mi transistor. Ahora vamos a hacer la prueba de este otro transistor. Sí, en algún caso cuando los transistores son nuevos, posiblemente los pines están un poco juntos, entonces los separan, no pasa nada, de tal manera que pueda entrar en los orificios. ¿Ya? Y ahí vamos a hacer la medición. Y como les digo, si se mantiene en cero, significa que su transistor está dañado. ¿Ya? Pero traten, si es que en el caso de ustedes, por ejemplo, no es un transistor usado, entonces tendría que marcar. Necesariamente tendría que marcar. ¿Ya? Entonces, en este caso, mi transistorcito parece que sí está dañado.
el otro estaba funcionando, era 167 el valor. Enseguida les voy a decir cómo nosotros vamos a determinar los cálculos correspondientes utilizando lo que es esa variación. Ahora también les quería mostrar, por ejemplo, lo que es otros tipos de transistores. Ustedes ya lo han visto, ¿no es cierto? Ahora acá, por ejemplo, tenemos los tips, ¿ya? Estos tips, por ejemplo, son los que igual utilizamos, ¿sí? Al igual que los transistores, pero en algunos casos no ingresan de forma correcta o de forma completa a lo que es mi conexión. A ver, vamos a verificar este transistor, por ejemplo. Ahí no está marcando, no tiene continuidad. Entonces, cambiamos de posición, ¿sí? Como les dije, hasta que marque. Ya. Esa es una forma de verificación, por ejemplo. A ver, acá tenemos, no marca. También es importante conocer el tipo de transistor que estamos utilizando, si es de tipo NPN o es de tipo PNP. ¿Cómo podemos saber eso? Cada transistor en la parte superior tiene un código, ¿sí? Tiene un código y ese código lo utilizamos como datasheet, es decir, que nosotros leemos qué es lo que indica el transistor y luego hacemos la búsqueda en el internet, ¿sí? Buscamos el datasheet de nuestro componente para saber para qué sirve, ¿sí? Dame un segundito, aquí creo que tengo un tip. Este, por ejemplo, está bastante gastadito, por esa razón no está marcando correctamente, ¿sí? En el caso de ustedes tendría que marcar todo. Ya cuando está dañado o cuando tiene mucho desgaste, entonces posiblemente igual no les mande ningún valor en pantalla. O si les manda, entonces va a oscilar todo el tiempo. No les va a mandar ningún valor fijo. Y esa forma también es para verificar que nuestro transistor esté funcionando correctamente o que está dañado. Entonces, en ese caso, hacemos el reemplazo correspondiente. No, en este caso, por ejemplo, este transistor que nosotros tenemos acá, ustedes notan que acá adentro tiene un orificio. Ese orificio es para colocar lo que denominamos disipador, ¿ya? Con el disipador nosotros podemos evitar que el calor se contenga en el componente y más bien que salga hacia afuera, ¿sí? Esto para evitar que el componente se caliente demasiado y se pueda dañar, ¿no? Y no solamente el mismo componente, ¿no? Sino tal vez podría afectar algún otro circuito que se encuentra dentro del broadware, ¿sí? Eso también tenemos que tomar en cuenta, jóvenes. Luego también les quería mostrar, por ejemplo, este transistor. Este transistor es de alta potencia, ¿ya? Entonces, igual, en la parte superior, ¿sí? Este transistor es denominado transistor de platillo y solamente tiene dos pines. Si ustedes pueden verlo, tiene solamente dos pines. ¿Cuál es el tercer pin? El pin de masa, que es este que lo puse con un cablecito externo. Ese es el tercer pin. Y acá tenemos los otros dos pines, ¿sí? Que normalmente uno es el colector y el otro es el emisor. Y el otro es, en nuestro caso, de transistor es la base, ¿ya? La base que tenemos acá. Directamente esos son los tres pines de este transistor y este normalmente es utilizado de alta potencia. Cuando hacemos la medición en este tipo de transistores, podemos verificar que el HFE, ¿sí? O la ganancia va a ser menor a 100. En estos transistores, normalmente los pequeñitos son denominados de baja potencia. Cuando son de baja potencia, el valor del HFE es más alto. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer en este instante, como una pequeña práctica de participación, es ustedes van a agarrar su multímetro, ¿sí? Van a hacer la medición correspondiente y van a
indicar o sacar una fotito, ¿sí? Una fotito en el momento que ustedes hagan la medición, ¿no? Entonces, ¿cuánto de HF les está dando en su multímetro el transistor que ustedes tienen a mano? Y se van a dar cuenta, ¿sí? En las fotos que envían sus compañeros, que no todos tienen el mismo valor, pese a hacer el mismo dato, ¿no es cierto? En este caso, vamos a utilizar primero, chicos, el 2N2222, ¿ya? Sáquenle fotito haciendo la medición a sus 2N2222 para saber cuánto sale en pantalla. Luego también van a hacer lo mismo, pero con el BC548, ¿sí? Y van a notar la diferencia entre uno y otro, ¿ya? Entonces, hagamos eso en este instante, jóvenes. Le sacan la fotito con lo que es el valor del HFE, tanto en NPN como del PNP. Claro que sí. A ver, voy a sacarle una fotito a lo que es la medición que les acabo de mostrar para que ustedes visualicen y puedan mandar esto al grupo de WhatsApp. ¿Ya? A ver, denme un segundito. Vamos a detener la cámara. Ok. A ver, denme un segundito. Vamos a hacer la medición. Les voy a mandar la fotito, no se preocupen para que ustedes puedan visualizar. A ver, antes del ejemplo, les voy a mostrar esto también. Esto también les va a servir bastante para que ustedes puedan detectar, digamos, cuál es base, cuál es colector y cuál es emisor. Vamos a ver esta parte. Ahí estamos. Vamos a tener, por ejemplo, el 2N2222. Enseguida les voy a mostrar, por ejemplo, lo que es en este caso, el datasheet, ¿ya? Ustedes lo buscan con ese nombre, 2N2222, y se van a dar cuenta que les va a mostrar, digamos, varias páginas, ¿no? Pero la que gusten, la que vean que es en español, entonces agarren esa o cualquier otra página. La idea es que nos muestre, ¿sí? Cómo funciona, ¿no es cierto? Entonces, aquí está, por ejemplo, 2N2222. Esta partecita se van a fijar. Fíjense, en este caso, el 2N2222 tiene, digamos, una muesquita, ¿sí? Una muesquita en la parte superior. Y primero está, por ejemplo, lo que es el emisor. Después el segundo pin está en la base y el tercer pin es el colector. Algo también que nos tenemos que dar cuenta que el tipo de transistor es de tipo NPN. Ahora, si en su multímetro les muestra que es de tipo NPN, entonces ahí es donde deben colocar. Para este caso, jóvenes, no necesitan utilizar chicotillos. Si gustan, lo pueden sacar los chicotillos para visualizar mejor lo que es la lectura. Hay en algunos casos, por ejemplo, el 2N2222 es como lo que les mostré, ¿no? Entonces no es, por así decirlo, no tiene la forma esférica, directamente tiene la forma plana de otros transistores. Así que vamos a ir viendo esto. A ver, denme un segundito para fijarlo el transistor y después les voy a mandar la fotito correspondiente. Acá, por ejemplo, jóvenes, la idea es que cuando ustedes hagan la medición, si ustedes se dan cuenta, hace un ruido de corte. Eso es debido a que no se olviden que un transistor está compuesto de lo que es dos diodos de forma interna y va a haber un momento en el que va a ser cortocircuito. Entonces, por dentro, entonces ustedes tienen que visualizar esa parte. Ahora, otro detalle también, cuando nosotros tenemos este transistor, ¿sí? Tenemos que fijarnos cuánto aproximadamente tiene que ser su ganancia, ¿sí? Aquí, si ustedes se fijan, dice mínimo 75. Entonces, si el transistor, por ejemplo, nos manda un valor menor a 75, o uno de dos, o está mal el transistor o no estamos colocando de forma correcta los pines para visualizar este detalle.
¿Ya? Entonces lo vamos a hacer de esa forma. Un segundito. Ya, bueno, parece que mi transistorcito no está muy bien, pero les voy a mandar la foto para que ustedes puedan observar eh, que este transistor podría tener alguna falla. Pese a que está marcando, no me está mostrando los valores que me debería de mostrar. Les voy a mandar. Ahí está, ¿no? Ahí les voy a mostrar la imagen. Ahí está. Fíjense, en este caso, ¿cómo estamos haciendo? Estamos ubicando en el HFE, ¿sí? En el HFE. Estamos marcando con DC. Lo he quitado mis chicotillos para visualizar mejor lo que es el transistor. Y fíjense, el seleccionado de tipo NPN para que me marque un valor. Ahora acá, si ustedes se fijan, el valor que me está marcando es bastante bajo. Entonces, eso significa que mi transistor está dañado, ¿sí? Como lo que les he mostrado en la hoja. Aquí está, ¿no es cierto? A ver, les voy a volver a mostrar. En mi hoja de datos, fíjense, dice el HF debe ser aproximadamente mínimo, jóvenes, debe ser 75, dice. Mínimo. O sea, si a ustedes les da su 2N2222 menor a 75, significa que está dañado. Ya, eso es más que todo lo que tienen que fijarse. A ver, vamos haciendo lo que les acabo de indicar. Mándenme una fotito, tanto del BC548 como del 2N2222 a lo que es el grupo de WhatsApp. No se olviden colocar su nombrecito. ¿Sí? Nos vamos a dar unos 5 minutitos, yo creo que más que suficiente para mandar la fotito. Y después también vamos a ver cómo hacemos la medición, ¿sí? Cómo hacemos la medición utilizando lo que es el multímetro también, pero a través de la medición de diodos, ¿ya? Vamos haciendo, chicos. Si tienen alguna duda, igual en este instante me dicen eh, para, para ver en qué les puedo ayudar, ¿ya? Entonces vamos haciendo, chicos. Ya, Señora, ya marcó, ya lo logré. ¿sí? Ya. Ya marcó. Ok. Bueno, sí, en este caso solamente sería utilizar esta sección donde está marcando lo de diodos. Ahí nada más podríamos hacer. No tenemos otra opción. ¿Sí? Acá, donde están los de diodos, porque aquí no tenemos. En este caso, en este multímetro no hay. Es para capacitancia y tiene para temperatura. Por esa razón seguramente no se puede hacer la medición. Sí, hay diferentes tipos de multímetro y a veces no todos tienen, digamos, los orificios que les he indicado. Está muy bien. HF. Acá tiene que estar tu componente, por eso no te marca. Ya, acá está. Por ejemplo, en este caso de su compañero, dice NPN, perdón, PNP y NPN. Entonces, estos orificios donde está E, B, C, E, entonces son para PNP, los que están de color rojo y los que están de color verde son para NPN. Entonces, estos orificios, estos 4 orificios son para NPN, ¿sí? Y de esa forma hacemos la medición, ¿ya?
A ver, vamos a ver. Está muy bien. Eso también se puede hacer, por ejemplo, lo que ha hecho su compañero, extender los cablecitos hacia el Protboard y verificar si está marcando o no. Ya, muy bien. Acá lo propio, ¿no? Entonces nos falta aquí el componente para que nos lo haga la medición. Sin el componente, chicos, no nos lo va a hacer la medición. Está muy bien. 0,18. A ver, ¿por qué les marcará así el 0,18? Intenta colocarlo en otra posición, ¿sí? Trata de ver si es que te marca en otra posición un valor más alto, porque si te marca esto significaría que tu componente estuviera dañado, pero si es nuevo, entonces no creo que esté dañado. Tal vez no está bien colocado, ¿ya? Lo mismo, lo mismo. HF, ahí está también, ¿no? Tiene que ser de tipo NPN y ya está. Está muy bien, chicos. Ya, muy bien. Daremos un par de segunditos más. Ahorita les voy a indicar cómo tenemos que hacer con la medición de diodos. A ver, lo que vamos a hacer en este momento, ¿sí? Vamos a enviar, a ver, les voy a mostrar, les voy a poner en cámara. ¿Cómo podemos hacer la medición de nuestro transistor a partir de la medición de diodos? A ver, vamos a ver y vamos a verificar si está funcionando correctamente nuestro transistor o si tiene algún tipo de defecto, ¿ya? En este caso vamos a agarrar nuestro multímetro, ¿sí? Vamos a colocar los chicotillos. Vamos a encender la cámara. Ahí estamos. Ya, aquí tenemos nuestro multímetro, ¿no es cierto? Ahora lo que vamos a hacer es cambiar de posición a lo que es el símbolo de diodo, ¿sí? Ahí lo vamos a colocar. A ver, les voy a mandar la fotito para que ubiquen aquellos que todavía no lo hicieron. Esperen un segundito. Ahí está. Les acabo de enviar lo que es la posición en la cual debería de estar, en lo que son los diodos, ¿sí? El diodo ahí está. Luego tengo que hacer lo siguiente. Fíjense lo que vamos a hacer. Bueno, espero que me muestre aquí. ¿Ya? Acá tengo mi transistorcito, ¿ya? En mi Protboard. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a identificar quién es base, quién es colector y quién es emisor. En el caso de los transistores de tipo NPN, la base tiene que ser P y el colector y el emisor tiene que ser de tipo N. Entonces, ¿qué significa? Que, por ejemplo, si yo voy a tener un transistor de tipo NPN, la base tiene que ser de tipo P, entonces voy a utilizar el chicotillo de color rojo para identificar la base y el chicotillo de color negro para identificar tanto el colector como el emisor. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Agarramos nuestro multímetro. Bueno, ahí creo que no se ve muy bien. Así lo vamos a hacer.
¿ya? Luego vamos a utilizarlo de esta manera. Para identificar la base, tiene que marcar con ambos lados, es decir, tanto con el colector como con el emisor. Entonces vamos a identificar. Estamos poniendo al pin del costado. Aquí veremos si marca. En este caso, si ustedes se fijan, no marca nada, ¿no es cierto? Ahora con el del medio, tampoco marca. Entonces vamos a cambiar de posición. Vamos a colocar el rojo acá. Luego el negro a un costado, el otro al otro costado y tampoco, a ver, vamos a colocarlo acá. No marca, tampoco marca. Entonces no debe ser la base. A ver el del medio. Vamos a ver si marca. Fíjense, marca, ¿no es cierto? Marca un valor y del otro costado también debería de marcar. Ah, muy bien. Entonces significa que el del medio es la base. ¿Por qué? Porque marca con los dos costados. Cuando yo lo voy a intercambiar, por ejemplo, el negro al medio, ¿sí? Se van a dar cuenta que no va a marcar. No marca, no marca, ¿sí? En cambio, si yo pongo el rojo al medio, sí marca, ¿no es cierto? Sí marca. Va marcando y al otro lado también me está marcando. Ok, ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. ¿Cómo identifico? Ya he identificado lo que es la base. ¿Cómo sé cuál es el colector y cómo sé cuál es el emisor? El colector, ¿sí? Tiene un valor ligeramente mayor, perdón, ligeramente menor a lo que es el emisor. El emisor es el valor mayor que yo voy a obtener. A ver, por ejemplo, en este caso me sale 0.646, ¿sí? 646. A ver, identifiquen ese dato. Luego, vamos a ir viendo al otro lado. A ver, ahí, con la cámara. 627. Nuevamente al otro lado. Este es 627 y el otro nos ha marcado, a ver, perdón. 646 y el otro es 627. En este caso, ¿cuál es el mayor? El mayor es este dato, ¿no es cierto? Entonces significa que este que estoy midiendo en este momento es el emisor y este del otro costado es el colector, ¿ya? ¿Por qué? Porque es menor, ¿sí? El valor menor es el colector y el valor mayor es el emisor. De esa forma yo me doy cuenta en mi transistor cuáles son los pines correspondientes a lo que es base, colector y emisor, ¿ya? Base, colector, emisor, entonces tengo que fijarme cuál es. Vayamos haciendo esa identificación, chicos, ¿sí? Especialmente aquellos que no pudieron identificar su transistor con los multímetros que son diferenciados, que no tienen la sección de los orificios para colocarlos de forma directa. Ahora, en este caso, por ejemplo, este transistor también yo lo tendría que verificar, por lo que les había indicado, ¿no? Entonces, tiene que ser, por ejemplo, base. El del valor mayor tendría que ser lo que es el emisor y de lo que es el valor menor, ese tendría que ser el colector. Entonces, yo tengo que agarrar mi transistor y tengo que ir colocando de esa manera, ¿no? Emisor y colector. Entonces, tengo que cambiarlo a lo que es de tipo NPN y me tendría que marcar. En este caso no me quiere marcar. Ahí está, ¿no? Ahora sí me marca correctamente. ¿Sí? Me está marcando correctamente. ¿Por qué? Porque lo estoy colocando en el orden que corresponde. ¿Sí? Es el emisor, esta es la base y este es el colector. Eso tengo que considerar y tomar en cuenta, ¿ya?
Muy bien, chicos. Entonces, ustedes hagan lo mismo. Identifiquen quién es la base, quién es emisor y quién es colector. ¿Ya? Y tiene que coincidir con lo que es el datasheet, ¿sí? Con lo que es el datasheet que les he mostrado, ¿sí? Para verificar si realmente es el mismo. Y a ver, vamos haciendo ese pequeño ejercicio, igual de forma rapidita, unos 5 minutitos, hasta las 9 en punto. No sé si alguien tiene alguna consulta, tal vez. Está claro, ¿no? No creo que haya mayor problema. De todas maneras, entonces van consultando a medida que hagan su medición. Ok. Bueno, lo que aquí vamos a ir recordando también, algunos detallitos, son acerca del tipo de transistor que nosotros estamos utilizando. Hay dos tipos de transistores, los que son de tipo BJT o transistores bipolar de unión, y los que son los transistores de efecto de campo, ¿sí? Que son los FETs. Ahora, con los transistores BJT, sí, nosotros podemos realizar diferentes tipos de práctica. La vez pasada habíamos visto un pequeño ejercicio con respecto a las características que tenemos con referente a la parte de cálculos, ¿no? Entonces vamos a ir recordando algunas de esas partes y al finalizar vamos a hacer algunos cálculos chicos para ir verificando esta parte. Pero primero vamos a hacer la parte práctica para que ustedes estén en ritmo y después ya los repasemos con la parte teórica, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de los transistores que nosotros tenemos, la entrada puede llegar a afectar a la salida. ¿En qué sentido? En que el valor de la corriente de entrada, ¿sí? Hacia la salida puede maximizar el valor de la corriente, ¿sí? Es decir, que si nosotros tenemos una corriente baja, el valor del transistor que nosotros tenemos en la corriente de salida puede ser más alto. Ya, entonces, con eso, ¿qué es lo que podemos lograr? Por ejemplo, nosotros tenemos un transistor con con un valor específico en la base y podemos obtener la ganancia. ¿Ya? En este caso, fíjense, en el caso del BJT, que es el transistor que nosotros tenemos, ¿sí? Puede tener una fuente de corriente salida y controlada por la corriente de entrada y la ganancia de corriente denominada beta o HFE, ¿sí? Que es lo que nosotros obtenemos a partir de nuestro multímetro, ¿no es cierto? Entonces tenemos las tres entradas, que es la base, el colector y el emisor. Ahora, en lo que son los FET, tenemos, por ejemplo, lo que es puerta, que sería el equivalente a la base, el drenador, que sería el equivalente al colector, y lo que es la fuente, que sería equivalente al emisor, ¿ya? Entonces, por eso se denomina GDS. No es la misma configuración que nosotros teníamos con lo que es el BJT. Con el FET tenemos este tipo de nombres, puerta, drenador y fuente. Las características que nosotros tenemos ya hemos visto que son de tipo NPN y de tipo PNP. Ahora en los FET tenemos el JFE y el MOSFET. En el caso nuestro, el MOSFET es el que estamos utilizando, ¿sí? Ya puede ser de canal tipo P o de tipo N, ¿ya? Enseguida vamos a hacer el circuito que corresponde. En el transistor bipolar, como les había indicado, es como si nosotros tuviéramos dos diodos de forma interna. Por esa razón, cuando nosotros hacemos la medición, podemos utilizar también la parte de mediciones de diodos, porque la configuración que tiene de forma interna es a partir de los diodos, ¿ya? En realidad, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos un transistor, no estamos utilizando, no es lo mismo que utilizar dos diodos. Sí es una configuración basada en diodos, pero el funcionamiento interno tiene algunas características adicionales más de las que tendrían los diodos comunes, ya, para que también tengamos conocimiento en ese sentido. La cantidad de huecos y electrones no es la misma.
Por eso existe algunas variaciones cuando nosotros realizamos las mediciones tanto en diodos como en transistores. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos lo que son los transistores de tipo BJT, ya habíamos indicado, pueden ser de tipo NPN y de tipo PNP. Y eso es justamente lo que tenemos en nuestro multímetro, si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Entonces, los de tipo NPN, ¿sí? Ahí tenemos un selector o caso contrario está ahí mismo en los orificios para que nosotros podamos identificar este tipo de transistor. Y lo mismo sucede con lo que es de tipo PNP. Ambos tienen las características similares, tienen 3 pines, ¿sí? La única variación, por así decirlo, es que cuánta cantidad tienen tanto de huecos como de electrones, ¿sí? Y la base nos indica eso. Si es de tipo NPN, la base es de tipo P, es decir, el chicotillo de color rojo nos ayuda a identificar la base. Si es de tipo PNP, entonces el chicotillo de color negro nos ayuda a identificar la base. Y los extremos, como ya les había indicado, ¿no? Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Ahora, en nuestro caso, por ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos los transistores tipo BJT, ustedes se recordarán que teníamos lo que es polarización directa y lo que es polarización inversa en lo que son los diodos, ¿sí? En nuestro caso, el transistor BJT, la polarización se utiliza de forma diferente, pero a lo que era polarización directa y a lo que llamábamos polarización inversa en los diodos, se llaman uniones, ¿ya? Se llaman uniones. Puede ser unión emisor-base, o puede ser unión colector-base. ¿A qué se refiere esto? A la forma interna en la cual están conectados para trabajar, ya sea en la región o en el modo activa, saturación, corte, tal como estamos viendo acá. Por ejemplo, si nosotros tenemos la unión emisor-base de forma directa y la unión colector-base de forma inversa, está en la región activa. En lo que es emisor base, si es en directa, y colector base está en directa, entonces denominamos saturación. Si ambos están en inversa, denominamos corte. ¿Ya? Entonces, en este caso, podemos trabajar de acuerdo a esta tablita para saber en qué región nos encontramos. Pero no es tan complicado, simplemente nosotros tenemos que ir viendo cómo trabajar con qué circuitos trabajar en nuestro transistor para determinar estas especificaciones. Muy bien, en este caso, por ejemplo, algunas de las aplicaciones son los amplificadores que nosotros podemos armar a través de nuestros transistores, ¿ya? Entonces, para esto vamos a hacer un experimento. Esperemos que nos funcione bastante bien. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, como ya sabemos cómo identificar lo que es la base, colector, emisor en nuestros transistores, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer la conexión denominada Darlington, es decir, en cascada para lo que es nuestros componentes que tenemos, el 2N2222 y el BC548 que están ahí, ¿no es cierto? Enseguida les voy a indicar cómo debemos hacer esta parte para que ustedes también vayan viendo digamos, esta característica de algunos transistores. Muy bien, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos en un transistor de forma directa, tenemos lo que denominamos voltaje emisor base, voltaje base emisor, ¿sí? Voltaje base colector y voltaje colector base. O sea, se van a dar cuenta por los nombrecitos que nosotros tenemos aquí abajo, ¿no es cierto? Si tú tienes EB, significa que está yendo del emisor hacia la base. Si está de B a E, significa de la base hacia el emisor, ¿ya? No es lo mismo, por si acaso, tal como está acá. Dice emisor base es menor a 0 y puede que base emisor sea mayor que 0. O sea, dependiendo de la configuración en la cual nosotros estamos partiendo, podemos decir que es de emisor a base o de base a emisor. Y de acuerdo a aquello tenemos las diferentes características que podemos denominar. Por ejemplo, el voltaje base emisor, ¿cómo se obtiene? Se obtiene a partir del voltaje de la base, ¿sí? Menos el voltaje del emisor, ¿ya?
Cuando nosotros hacemos las mediciones, entonces tenemos que tomar en cuenta estos datos. También nosotros tenemos que considerar y tomar en cuenta, por ejemplo, que la corriente del colector es igual al valor beta por la corriente de base. Es lo que les había indicado la anterior clase, ¿se acuerdan? Habíamos hecho un pequeño ejercicio con respecto a esto. Luego también tenemos que considerar que la corriente del emisor y la corriente del colector, ¿sí? Son relativamente iguales, no del todo, son, por así decirlo, casi iguales, ya en cuanto a lo que es el valor que a nosotros nos corresponde. ¿Por qué? Porque la corriente de base es bastante baja y la corriente del colector es bastante alta en comparación a la corriente de base. ¿Esto qué refiere? Por ejemplo, si nuestro beta está alrededor de los 200 o 300, entonces ese es el valor de ganancia que nosotros vamos a tener, 200 o 300 veces, que es un valor relativamente alto con relación a lo que tenemos en la corriente de base. Luego también en cuanto a lo que es la zona activa y la zona de corte, tenemos que considerar este dato. Este dato no se olviden, chicos. El voltaje entre base emisor es 0,7 voltios, ¿ya? Es decir, que sí o sí tiene que circular entre lo que es la base y el emisor, ¿sí? 0,7 voltios. Tiene que circular, sí o sí. Es como una garantía de que nuestro transistor va a funcionar. Tenemos acá, ¿no es cierto? Lo que es la corriente del colector. Esto es igual unas formulitas que tienen que anotarse ya, jóvenes. La corriente del colector es igual a el valor beta por la corriente de base. Y la corriente del emisor es igual a la corriente del colector más la corriente de base. ¿Ya? Eso tenemos que tomar en cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué decimos entonces que la corriente del emisor es igual a la del colector? ¿Por qué? Porque la corriente de la base es tan pequeñita que no nos va a afectar en prácticamente el valor que nosotros tenemos, ¿sí? Ahorita vamos a hacer un ejercicio para corroborar esto. Luego tenemos la zona de saturación. En la zona de saturación, por ejemplo, como el valor es el máximo que vamos a obtener, entonces podemos decir ahí que el valor de la corriente del emisor es prácticamente el mismo de la corriente del colector. Y este dato también es importante. En lo que es el voltaje de cuando está en la zona de saturación nuestro transistor, entonces entre lo que es el colector y el emisor, aproximadamente el voltaje que se maneja es de 0,2 voltios, aproximadamente. Ya eso para tomarlo en cuenta. Cuando tenemos activada la zona inversa, bueno, en este caso, jóvenes, no es recomendable, porque cuando nosotros conectamos de forma inversa, y eso ustedes, no sé, alguno de ustedes en alguna clase anterior me había indicado, se está calentando demasiado, ¿no es cierto? Y es justamente porque está actuando en polarización inversa. Cuando se conecta en polarización inversa, entonces posiblemente el componente, como no está diseñado para este tipo de polarización, entonces igual se puede llegar a calentar tanto que se puede dañar, ¿sí? Entonces eso a tomar en cuenta. Y aquí está una tablita resumen, ¿sí? Una tablita resumen de cómo nosotros utilizamos los valores entre lo que son corrientes, ¿sí? De lo que es emisor, base y colector, tanto en conexiones directas como en conexiones inversas para los diferentes estados, estado activo, estado de saturación y corte, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si yo les pregunto cuáles son los estados, ¿sí? Los estados de un transistor de tipo BJT. Ustedes simplemente me tienen que decir que son de tipo activo, de saturación y de corte. Esas son las zonas de funcionamiento de nuestro transistor. ¿Ya? A este último ya no lo tomamos en cuenta porque no se utiliza tal como indica acá. No se utiliza. Solo se utilizan estos tres primeros.
Ahora, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos la zona activa, ¿sí? Como dice su nombre, está activo. Entonces nosotros determinamos los valores en específico de acuerdo a los datos que nos proporcionan, ¿sí? Puede estar, por ejemplo, lo que denominamos punto Q, ¿sí? El punto Q es donde se ubica concretamente, ¿sí? El valor que nosotros queremos obtener en cuanto a lo que es la parte de corriente. Por ejemplo, si nos dice que la corriente tiene un dato exacto en lo que es la corriente de base, ¿sí? Tiene que ser menor al de saturación. En este caso, fíjense, el punto Q, cuando está en polarización, perdón, cuando está en la zona activa, cuando está en la zona activa, tiene que ser menor al de la zona de saturación, ¿sí? Menor, siempre va a ser menor al de la zona de saturación y mayor a lo que es la zona de corte, ¿sí? Eso es importante. Acá lo propio, ¿no? Tenemos lo que es la corriente de colector, ¿sí? Y lo que es en este caso igual, la corriente de base. Estos puntos que nosotros tenemos acá como referencia, como líneas, son los valores que nosotros manejamos en lo que es la corriente de base, tal como indica en este costado. Y los valores que se encuentran en esta forma lineal, haciendo el intervalo, es cuánto podemos obtener de la corriente del colector. Y aquí abajo, como indica, es el valor del voltaje colector emisor, ¿sí? Donde nosotros nos situamos. Esas gráficas nos ayudan a determinar, digamos, valores exactos que nosotros podemos obtener en este caso de cada una de estas zonas, ¿no? Muy bien. En este caso, por ejemplo, nosotros para hablar de la polarización de un transistor, tenemos diferentes configuraciones, ¿sí? Tal como están acá, ¿sí? Las más habituales, por ejemplo, esta primera es de la polarización por base, ¿sí? Polarización por base. Luego también tenemos por emisor y tenemos por divisor de tensión, ¿sí? De acuerdo a las diferentes configuraciones que nosotros tengamos, ¿sí? Podemos ir realizando la polarización de un transistor de acuerdo a la configuración. Igual, más adelante vamos a ir realizando esa parte para que ustedes tengan conocimiento en ese sentido. Ahora, antes de pasar a esa sección, lo que les había indicado, ¿no? Vamos a hacer un pequeño por así decirlo, una pequeña práctica para ver cómo nos va en cuanto a lo que es la parte de conexiones, ¿ya? Entonces vamos a hacer con ustedes lo que denominamos configuración Darlington. ¿En qué consiste la configuración Darlington? Ya, a ver, les voy a mostrar. Aquí tenemos una configuración Darlington. ¿Qué es la configuración Darlington? Básicamente es la conexión de dos transistores del mismo tipo, ¿sí? Que amplían su ganancia, es decir, el valor beta del primer transistor por el valor beta del segundo transistor, nos van a dar el valor beta total de ambos transistores. Por ejemplo, si este es un valor de 100 y este es un valor de 200, entonces tenemos que multiplicar 100 por 200 para obtener el valor de ganancia de la configuración de este transistor. Estos ya vienen en forma de cápsula, ¿sí? Pero también nosotros podemos formar este tipo de transistores y ustedes van a hacer la verificación correspondiente de la siguiente manera. Vamos a agarrar nuestros dos transistorcitos, ¿sí? Una vez que ya sabemos cuál es la base, cuál es el colector, cuál es el emisor, vamos a armar en el probe board,
Vamos a armar en el Prodware esta configuración y me van a decir qué valor les muestra en pantalla en cuanto a lo que es el HFE. ¿Cómo vamos a hacer la medición del HFE? Al igual que ha hecho alguno de sus compañeros, ¿sí? Le van a colocar los cablecitos, tanto en la base, en el colector y en el emisor, ¿sí? A los orificios que tienen ahí, ¿sí? Y van a seleccionar en el HFE de tipo NPN y les debería demostrar en pantalla algo. ¿Qué les va a mostrar en pantalla? Entonces me van a mandar una fotito y me van a decir qué les ha mostrado, ¿ya? Y al finalizar vamos a sacar la conclusión de ese valor que les muestra en pantalla, ¿sí? Y vamos a ir viendo a qué corresponde o cuál es la utilidad de este tipo de transistores, ¿ok? Entonces, hagamos esta pequeña configuración, chicos, ¿sí? A ver, vamos a ver, ahí está. Lo vemos más grande. Esa es nuestra configuración. Eso es lo que tenemos que hacer. Fíjense, la base es una sola, el colector es uno solo y el emisor es uno solo. Tenemos que conectar en cascada nuestros dos transistorcitos. Vamos, chicos, adelante. Lo haremos en este instante, unos 5 minutitos, yo creo que más que suficiente para hacer esta configuración. ¿Alguna duda tal vez? Nada, muy bien. Entonces, armaremos eso, chicos. Armaremos ahorita mismo. Y me lo mandan la fotito como corresponde por el grupo de WhatsApp con su nombrecito, ya saben. Ahí también en la medición me muestran qué es lo que les muestra en su multímetro. Y de ahí vamos a sacar las conclusiones, ¿ok? Vamos, chicos.
disculpas. Ya, les repito. Nosotros tenemos el beta 1, ¿sí? El beta 1 que llegaría a ser de nuestro primer transistor, ¿sí? La ganancia de nuestro primer transistor, que hemos puesto como referencia 180. Y el beta 2 de nuestro segundo transistor, que es el BC548, que sería 250, igual un valor estándar. Ahora, ¿cómo obtenemos el beta de Darlington? Que sería la ganancia de esta configuración que nosotros tenemos acá. Sería obteniendo la multiplicación de los dos betas, ¿sí? Para obtener esa cantidad de ganancia de corriente. Y si ustedes se fijan, el valor es bastante alto. Este valor mayormente cuando nosotros tenemos una configuración de tipo Darlington, se utilizan en los amplificadores de audio, ¿sí? Por esa razón, cuando nosotros tenemos alguna fiesta, algún acontecimiento, ustedes se deben dar cuenta que el sonido de los parlantes es bastante alto. Es justamente porque se utilizan este tipo de configuraciones internas. Se utilizan las configuraciones de tipo Darlington, ¿ya? Esto para que el sonido se pueda amplificar mucho mejor, ¿sí? En cuanto a lo que es la parte de audio, ¿ya? Eso es, estimados jóvenes, para que nosotros vayamos viendo. Y si ustedes van a ir verificando también con su multímetro, en algunos casos, si es que no les marca, en la configuración que ustedes tienen, entonces significa que el valor que están obteniendo va a sobrepasar los valores de su multímetro, ¿sí? Va a sobrepasar esos datos. Entonces, no se asusten si es que no les marcan nada. Simplemente es porque está sobrepasando y ustedes mismos se han debido dar cuenta, ¿no es cierto? Que cuando miden un solo transistor, tiene un dato y cuando miden los dos transistores, el dato se va a amplificar bastante, ¿ya? Eso tienen que tomar en cuenta, chicos. ¿Está bien, chicos? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende todo lo que estamos haciendo en cuanto a lo que es la parte del laboratorio? ¿Preguntas, dudas tal vez? Todo está bien, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a hablar un poquito de las características que tenemos en cuanto a lo que son los transistores de tipo MOSFET. Como ya les había ido adelantando, estos transistores, ¿sí? Mayormente son utilizados para lo que es, digamos, algunas características específicas. Una de sus características principales es la que nosotros vamos a obtener a partir de algunos circuitos que les había indicado. Les había pedido algunos materiales, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir utilizando, por ejemplo, en este caso, el primer circuito vamos a hacerlo utilizando lo que es el BJT, ¿ya? Este circuito ustedes lo van a armar, ¿sí? Lo van a armar en lo que es el Prodware, ¿ya? Y si es que tienen alguna dificultad, me van a ir indicando para que yo les vaya guiando. Vamos a hacer lo siguiente. Ya vamos a utilizar aquí la configuración y ustedes lo van a completar. Ya les he indicado en el mismo Prodware. Ya, vamos a utilizar, por ejemplo, un diodo LED. Diodo LED que les había pedido que lo utilicen. Después vamos a necesitar lo que es una resistencia de 470 ohmios. Ay, un res. Listo. Resistencia de 470. Luego necesitamos un potenciómetro.
Potenciómetro. Y también vamos a necesitar lo que es una batería. Esta puede ser de 6 o de 9 voltios, dependiendo de ustedes. Pueden utilizar su cargadorcito o pueden utilizar la batería de 9 voltios. En caso que ustedes utilicen una batería de 9 voltios, entonces me van a indicar si les funciona correctamente. En el mismo caso que sucede para lo que es su fuente de alimentación de 6 voltios, en realidad debería de funcionar con cualquiera de los dos, ¿no? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Agarramos nuestra fuentecita, ¿sí? Vamos a colocar también lo que es el LED, por acá más o menos. Luego colocamos nuestro potenciómetro. Vamos a colocar una resistencia de 10K ohmios. Ah, me olvidé, acá está, el BC548. Luego tenemos la resistencia de 470 ohmios. Ay, esperemos un segundito. Está por acá, lo vamos a voltear. Ahí está. Aquí vamos a hacer 470 ohmios. ¿Listo? Esta resistencia de acá es de 10K. Este potenciómetro es de acá de 100K. Nuestra pila o nuestra batería o nuestra fuente, ya habíamos indicado, vamos a utilizar como referencia una fuente de 9 voltios. Y listo. Muy bien, acá vamos a hacer las siguientes conexiones. Vamos a colocar ahí hacia el LED, la parte positiva. Vamos a conectar lo que es la parte negativa hacia nuestra resistencia. De nuestra resistencia a lo que es el colector de nuestro transistor. La base lo vamos a conectar a lo que es la resistencia. Potenciómetro lo vamos a conectar ahí. No quiero mover. Ahí, ya. En la otra conexión al positivo y el otro extremo a lo que es el negativo. Esto lo vamos a conectar a lo que es el emisor. Y esto también lo vamos a conectar en este sentido. Acá, digamos, también para que se den un poquito de ubicación más directa, entonces podemos colocar una tierrita. Bueno, esta tierrita no es tan indispensable, pero simplemente nos sirve para que ustedes se den cuenta como referencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en este caso nuestro circuito? Básicamente, lo que va a hacer va a encender, por ejemplo, lo que es el LED, a medida que nosotros vayamos cambiando lo que es la parte de nuestro potenciómetro. ¿Sí? Vamos a ir variando lo que es el potenciómetro y la intensidad de nuestro LED va a ir cambiando. Ya va a ir subiendo y bajando la intensidad del LED de acuerdo a lo que yo vaya subiendo y bajando la intensidad de mi potenciómetro. Ya, entonces vamos haciendo, chicos, este circuito en forma física para que lo podamos visualizar, ya, podamos verlo de forma directa, ¿sí? Está bien si nos damos unos 10 minutos, como ya hemos identificado lo que es base, colector, emisor, entonces yo creo que no vamos a tardar mucho, ¿sí? Aquí tienen la batería o en este caso puede ser su fuente de alimentación, no hay ningún problema. Cualquiera de los dos les va a funcionar bien. ¿Está bien, chicos? Armaremos este esquemita hasta las 10:05 nos daremos. Y tendrían que ustedes salir variando lo que es el potenciómetro, ¿sí? El LED tendría que ir subiendo y bajando la intensidad de luz, ¿ya? Ese tendría que ser el reflejo.
de lo que estamos realizando, ¿ya? Tendría que ser el circuito armado en su Protbar. ¿Está bien, chicos? Inge, este circuito ahorita que estás realizando en Proteus, hay que realizarlo en el Protoboard. Sí, así es, en el Protbar. Hasta las 10:05, chicos. Vamos haciendo. Luego de las 10:05 nos vamos a tomar unos 10 minutitos de descanso, ¿ya? 10 minutitos de descanso, es decir, nos tomaremos hasta las 10:20. Y también a ustedes les sirve si es que lo terminan más antes, entonces lo envían y se toman el descansito correspondiente, y aquellos que demoran un poco más, entonces también toman el descanso para terminar de armar el circuito. Hasta las 10:20 nos tomaremos el descanso correspondiente y luego de las 10:20 vamos a continuar la clase. Ya, entonces faltando igual 10 minutos para las 11, vamos a cerrar la sesión de la clase, pero vamos a recibir los reclamos correspondientes en caso de que alguien tenga algún reclamo. Entonces, para ver cuántas personas son del reclamo, entonces en ese momento me van a ir dando sus nombres, yo les voy a pedir por el chat para que vayamos haciendo la corrección de sus calificaciones y con ustedes mismos vayamos verificando, ¿no? Porque ya en algunos casos que me han indicado, por ejemplo, que no tienen calificación ya sea de participaciones o ya sea de prácticas, pero al revisar la plataforma yo tampoco he encontrado sus prácticas, entonces pues, tal vez podemos conversar qué es lo que ha sucedido en ese momento y tratar de buscar algún tipo de solución, ¿no es cierto? Porque si me han enviado los trabajos deberían de estar en la plataforma y si no están es porque no los han enviado. O caso contrario, si es que, digamos, yo me he equivocado y no les he corregido el dato que ustedes tienen en la plataforma, entonces también en ese instante lo podemos corregir, no hay problema, ¿ya? Entonces, eso para que lo tomen en cuenta, jóvenes. Hasta las 10:20 nos tomamos este espacio, ¿sí? Para completar los circuitos. De todas maneras, voy a estar atenta a las consultas que ustedes tengan. Pueden hacerlo directamente de forma interna a mi personal de WhatsApp. Voy a estar respondiéndoles. O caso contrario, pueden hacerlo también al chat del Zoom para que yo también les vaya respondiendo mediante sesión. ¿Ya? La corriente directa en el emisor siempre es la corriente más grande de un transistor, ¿sí? Y por lo tanto la corriente de la base es más pequeña. Ya, eso siempre tenemos que tomar en cuenta. La corriente en el emisor siempre es la suma de las otras dos corrientes. Eso también ya les había indicado, ¿no? La corriente del colector consta de dos componentes, componente mayoritario y componente minoritario. Bueno, esto ya lo sabemos. Acá también tenemos que en la región activa de un transistor, ¿sí? Se polariza en forma directa la base y el emisor, y el colector base se polariza de forma inversa. Eso también ya les había indicado para que lo tomen en cuenta. Este dato también es bien importante, les voy a repetir nuevamente para que ustedes lo tomen en cuenta. Es que el voltaje entre lo que es base a emisor, ¿sí? El voltaje de operación es aproximadamente de 0.7 voltios, al igual que lo que teníamos en los diodos, ya en los diodos rectificadores es de la misma manera. Luego también tenemos que la impedancia, ¿sí? La impedancia que existe en la parte polarizada de forma directa es pequeña, ¿sí? Y la polarización de forma inversa, la impedancia en la polarización inversa es mayor, es mucho más grande, ¿ya? Eso tenemos que tomar en cuenta. El valor beta, ¿sí? Es la relación que se tiene entre lo que es la corriente de la base,
¿sí? Y lo que es la del colector es aproximadamente entre 50 y 400, más o menos. En este caso, jóvenes, como ya les había indicado, si a ustedes les da un valor base, eh, un valor en el HF inferior a este dato, entonces significa que su transistor está dañado, ¿ya? Tómenlo en cuenta o caso contrario, como en algunos de ustedes me indicaba, les da 0 y no les puede dar 0, siempre tiene que ser un valor y si les da 10, 12, igual, duden de ese valor, hagan la medición nuevamente, colóquenlo de forma correcta y tendría que ser superior a 50, ya superior a 50. En este caso, siempre revisaremos las hojas de datos en el datasheet. Por ejemplo, el 2N2222, como ya habíamos visto anteriormente, el valor tiene que superar lo que es 75. Si es un valor por debajo de 75, significa que ese transistor está dañado o no lo estamos midiendo de forma correcta, uno de los dos. Para eso siempre nos tenemos que fijar cómo estamos haciendo la medición en nuestro multímetro. Y ya les había indicado, también al realizar la medición, los valores que yo voy a obtener no pueden ser iguales en ninguno de los pines, ¿sí? Lo que es tanto el colector con el emisor no pueden ser iguales. Ya siempre tiene que haber una variación entre ambos. Ok, algo también que quería indicarles es que para el caso de los transistores, sí, siempre nosotros tenemos que considerar, ¿sí?, la configuración que puede estar dada tanto en corrientes directas como en corrientes alternas, ¿ya? Las aplicaciones que vamos a hacer en este momento están basados netamente a lo que es corriente directa, ¿ya? Aquí tenemos algunas ecuaciones que nos van a ayudar a realizar la parte de cálculos. Ya, aquí les voy a mostrar esta parte. Por ejemplo, la corriente del emisor es igual a la corriente del colector más la corriente de base. El voltaje base emisor es por referencia 0.7 voltios. ¿Ya? Este valor de alfa normalmente está relacionado con el valor beta. Por esa razón, nosotros vamos a hablar mayormente de lo que es beta y no tanto así de lo que es alfa. ¿Ya? En algunos textos ustedes van a ver la relación de alfa y beta. ¿Ya? Entonces nosotros no nos vamos a tomar tanto detalle. Simplemente vamos a concluir que el valor de alfa es igual al valor de beta dividido entre beta más 1. ¿Sí? Que al realizar el ejercicio de forma práctica, ustedes se van a dar cuenta que el valor de alfa es ligeramente mayor al valor de beta, pero no tiene mayor incidencia, no es una diferencia bastante grande como para que nosotros podamos, digamos, asustarnos en cuanto a lo que son los valores como tal. Algo que también tenemos que conocer es que el valor del colector, de la corriente del colector, es igual a la beta por la corriente de base. La corriente del emisor es igual a beta más 1 por el valor de la corriente de base. Por eso les decía, es ligeramente mayor el valor de la corriente del emisor porque aquí sumamos en 1, pero este valor es aproximadamente el mismo al realizar los diferentes cálculos. Enseguida vamos a hacer los cálculos para que ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando. En el caso también de lo que es potencias, ¿sí?, podemos indicar que el valor del voltaje colector emisor multiplicado por la corriente del colector, entonces nos ayuda también a determinar esta parte de ecuaciones. Ya, entonces yo les sugiero que anoten esta sección para que podamos realizar los siguientes ejercicios. Vamos a realizar un par de ejercicios con relación a lo que se denomina polarización. Vamos a tratar de hacerlo un poquito rápido para que se entienda la parte conceptual y también para que alcancemos a atenderles a sus compañeros. Antes de continuar esta sección, para
calcular el tiempo que tenemos de la materia. ¿Hay alguna persona que tenga algún reclamo con referente a sus calificaciones? No sé si puede levantar las manitos o escribir en el chat su nombre para que yo tome en cuenta este dato y al finalizar la clase, entonces vea cuánto tiempo requiero para atenderlos. Y si no hay nadie, entonces no hay problema, entonces no, nadie levanta la mano ni nada parecido. ¿Alguien con algún problema con respecto a su calificación de la primera etapa? Les repito, la primera etapa está conformado por 35 puntos. Esta segunda etapa también está conformado por 35 puntos y la última etapa va a ser conformada por 30 puntos. Entonces, consideren por favor esos puntajes para formar los 100 puntos finales de todo. Ok, a ver. Vamos a ver, aquí hay una persona. ¿Alguien más? ¿Solo uno? Ingeniera, buenos días. Buen día. Una consulta, sobre lo que nos ha mandado, sobre esa etapa. ¿Se puede completar todavía alguna práctica o es que ahí ya ha terminado? Del primer parcial no. Del segundo parcial sí tendríamos chance todavía de recuperar. ¿Ya? El primer parcial lo vamos a dejar ahí. Y al final, como les digo, a los que les falte nota, para lo que es el último parcial. Ahí vamos a hacer como un pequeño recuperatorio, pero el recuperatorio no va a ser sin un examen como tal, no vamos a realizar lo siguiente. Vamos a tener la defensa de su proyecto, ¿sí? De su proyecto y les voy a pedir un trabajo adicional para que sea como nota recuperatoria. El recuperatorio, jóvenes, lo vamos a hacer máximo sobre 10 puntos, ¿ya? 5 de su defensa y 5 un trabajo más que les voy a dar. Digámoslo así, no va a ser tanto un trabajo escrito, más bien va a ser un trabajo de laboratorio que lo van a tener que armar ustedes y me lo van a tener que presentar. Eso va a ser como un trabajo adicional recuperatorio a aquellas personas que necesitan, ¿no? Mayor nota, pero esto solamente va a ser sobre 10 puntos, tampoco va a ser sobre todo de puntaje, ¿no? Entonces, esperaremos un poquito, más bien traten de presentar los trabajos que tengan pendientes. Aquellas personas que no han presentado todavía el trabajo que se les ha dado para esta segunda etapa, sí, el último trabajo de los diodos y de la capacitancia, complétenlo. Se les va a recibir, pero sobre menos puntaje. No va a ser el mismo puntaje que habíamos quedado con sus compañeros. Sí, va a ser sobre menos puntaje, pero es preferible que tengan menor nota a que tengan el casillero en serio, en cero, ¿no es cierto? Entonces, ok, ya tenemos 2 personas para lo que es la parte de reclamo. Nadie más, ¿no? Entonces nos vamos a tomar hasta las 11 menos 5 y vamos a alcanzar a esas 2 personas para lo que es el reclamo correspondiente, ¿ya? Entonces, como solo son 2 personas, no hay problema. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, jóvenes, es la parte de algunos ejercicios. Les pido por favor que tengan su calculadora en mano para poder tener mayor facilidad y que me ayuden a hacerlo un poquito más rápido, ¿sí? Vamos a tener la calculadora en mano, por favor. Y así vamos a hacer algunos cálculos que necesitamos para esta segunda parte. Esas formulitas que están en pantalla, por favor, no se olviden, anótenselas, porque enseguida lo vamos a utilizar para
para nuestros ejercicios. Deme un segundito. Ok. Ahora sí, vamos a activar nuestra pizarrita. Vamos a hacer algunos ejercicios aprovechando la práctica que hemos hecho, ¿sí? Ahora para que tengamos mayor idea cómo podemos aplicar esta parte en lo que son los diseños y lo que es el cálculo, ¿ya? Fíjense bien, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, que la corriente de lo que es el emisor es igual a la corriente del colector más la corriente de base. Eso ya lo tenemos registrado, ¿sí? Ahora, también tenemos como información que el valor del voltaje base emisor es igual a 0,7 voltios. Eso es importante. Ahora también tenemos que conocer que la corriente del colector es igual al valor de beta por la corriente de base. Y también tenemos que conocer que el valor de HFE, ¿sí?, es el mismo que el valor de beta. ¿Ya? Eso es bien importante. Bueno, acá les he resumido todo lo que necesitamos para realizar algunos cálculos, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Para nuestro caso, jóvenes, siempre tenemos lo que es una referencia de lo que es corriente de base, de acuerdo a nuestro componente. Entonces, nosotros vamos a hacer de cuenta que el valor aproximado de nuestra corriente de base está de acuerdo a lo que es nuestro datasheet, ya, nuestro datasheet. Y lo vamos a poner, por ejemplo, como referencia 200 microamperios, ¿sí? 200 microamperios. Ese es el valor de referencia que nosotros vamos a utilizar. Ahora, luego de eso, vamos a hallar lo que es la corriente del colector y lo que es la corriente del emisor de nuestros transistores, ¿ya? De nuestros transistores. Es decir, ustedes ya tienen su transistor armadito, ¿sí? Y también le han sacado la fotito, el screen, la fotito a lo que es el valor que tienen HFE. Entonces, el valor beta que ustedes tienen, ¿sí?, que han obtenido a través de la parte práctica, van a registrarlo y van a obtener lo que es la corriente del colector y lo que es la corriente del emisor. Ya, eso vamos a obtener, ¿sí? De acuerdo a las formulitas que les acabo de anotar. Vamos haciendo ese pequeño ejercicio y lo vamos a ir registrando, ¿sí? Vamos a ir enviando la fotito de lo que hemos ido obteniendo de ese dato. Va a ser algo bastante rápido. Unos 2 a 3 minutos agarrando la calculadora es más que suficiente. Entonces vamos haciendo, por favor.
vamos haciendo ya. Vamos enviando. Ok, algo también que les quiero mostrar para que ustedes vayan fijándose cuáles son las características de acuerdo a cada uno de los componentes, es lo que tenemos que observar acá, ¿no? Entonces, esto igual está por si acaso en el boil star para mayor referencia. Todo lo que está marcado con azul nos interesa, de acuerdo al componente que nosotros tenemos, cuáles son los diferentes valores tanto de voltaje como de corriente. Ya, es bien importante. Ahí tenemos las características mínimas y máximas de acuerdo a las características que les he indicado y ustedes simplemente se van a ir fijando, por ejemplo, en las que son de línea azul. Esas son las que mayormente nos dan la referencia. Y acá, por ejemplo, igual tenemos la ganancia de corriente, ¿sí? Y acá nos dice cuánto debería de ser nuestra ganancia de corriente, la mínima y la máxima, ¿ya? Para que nosotros tomemos como referencia ese dato. Y también tenemos las curvas que nos permiten ver la parte de ganancias. Esto es dependiendo del componente para ir viendo las características de acuerdo a los rangos que nos muestra en las diferentes hojas de datos. Eso es como referencia simplemente, ¿no? Entonces eso vamos a ir colocando, chicos. Eso como información. Luego también lo que tenemos que fijarnos, ¿sí? Lo que nos vamos a fijar en este caso es cómo realizar los cálculos a partir de lo que es la hoja de datos, ¿ya? La hoja de datos. Por ejemplo, a ver, les voy a mostrar acá para que tengan mayor idea. Sí, por ejemplo, acá nosotros tenemos la corriente del emisor versus el valor del voltaje de base. Esto ya les había indicado igual. Eh, en algunos casos nosotros nos vamos a topar con este tipo de gráficas. ¿Cómo se leen estas gráficas? Por ejemplo, la región de corte es todo lo que está por debajo del valor cero de la corriente del colector. Todo esto, lo que está en cero, ¿sí? Corresponde a la región de corte. Lo que está por acá arriba, es decir, el valor máximo, corresponde a la región de saturación. Y todo lo que están los datos de medio, ¿sí? Corresponde a lo que es la región activa o la zona activa. Si ustedes se han fijado acá, por ejemplo, tenemos lo que es la corriente del emisor. Acá en la gráfica nos tiene que decir cuál es el valor que nos están indicando, si es la corriente de base, si es la corriente del emisor. Y de acuerdo a eso vamos a hacer la lectura, ¿sí? Al resto de la gráfica como tal. Por ejemplo, en este caso dice la corriente del emisor es 1 miliamperio. Entonces, 1 miliamperio aproximadamente corresponde a 1 miliamperio también de la corriente del colector y es lo que habíamos indicado, ¿no es cierto? Y también hacemos la intersección con lo que es el valor del voltaje colector base. Entonces, en este caso corresponde al valor 0. Ahora, si nosotros nos ponemos a ubicar, nos dice, tenemos un valor de voltaje corriente base igual a 5. Entonces, de acuerdo a eso, vamos haciendo, por así decirlo, la interpolación en ese punto en lo que es la corriente del emisor, que es 3 miliamperios. Entonces vamos a hacer la intersección y nos fijamos que evidentemente en la corriente del colector es igual a 3 miliamperios.
Entonces, esto también como referencia para que nosotros sepamos dónde comenzamos el dato correspondiente. Muy bien, en este caso, por ejemplo, hay algunas hojas técnicas, como en este caso, que lo hacemos la lectura a partir de la corriente de base. ¿Cómo funciona este tipo de hoja de datos? Por ejemplo, lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar la intersección, ¿sí? La intersección que corresponde a la corriente de base, juntamente a lo que es los voltajes que nos están mostrando con lo que es la corriente del colector. Por ejemplo, en este caso en específico, si nosotros quisiéramos encontrar lo que es la corriente de base que corresponde a 10 microamperios, ¿sí? Utilizamos, por ejemplo, un valor aproximado que sería de, digámoslo así, un valor de 10 voltios, por ejemplo, un valor de 10 voltios, entonces hacemos la intersección entre lo que es 10 voltios, ¿sí? Y este punto que sería un valor aproximado que desde 10 microamperios y lo ponemos con intersección con lo que es la corriente del colector. Entonces, en este caso va a ser aproximadamente 1.2 miliamperios, 1.2 miliamperios de lo que es la corriente del colector, de acuerdo a lo que nos dan los datos de la figura, ¿sí? Y así tenemos que hacer la intersección, ¿sí? De los diferentes puntos que tengamos, ¿ya? Y de acuerdo a eso también vamos obteniendo las diferentes figuras que nos vayan indicando. Muy bien. Esto simplemente, como les indicó, es dependiendo de la gráfica que nosotros vamos a ir obteniendo. Si nosotros tenemos un valor intermedio entre esos dos puntos, entonces igual tenemos que evaluar aproximadamente cuánto sería ese dato. De acuerdo a las gráficas, y nosotros tendríamos que colocar mediante puntos segmentados, tal como está en el gráfico, un valor aproximado. Por ejemplo, la curva nos muestra entre 20 y 30, pero de acuerdo a nuestra gráfica, nos da un valor intermedio. Entonces, el valor intermedio, ¿a quién correspondería? En este caso, a 25 microamperios. ¿Sí? Se les va a dejar un par de ejercicios correspondientes a esta parte para que ustedes tengan mayor idea de cómo tenemos que encontrar los resultados de acuerdo a las gráficas que nos pudieran dar, ¿no? Entonces, lo propio acá tenemos que ir viendo. Y yo les sugiero que revisen el texto de Boylestat. Está aproximadamente en las páginas de 130 para adelante, para que ustedes lo vayan revisando con calmita, lo que es esta sección. Ahora nos vamos a pasar, por ejemplo, a lo que es polarización. Para esto vamos a retirar esta parte. Vamos a hacer un par de ejemplitos, ¿ya? Para lo que es polarización. Aquí le vamos a poner polarización de un transistor. Bueno, en este caso vamos a hacer la primera parte. No creo que alcancemos a las siguientes, pero la idea en este caso es que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Cómo se realizan las diferentes configuraciones de polarización. Esto igual lo pueden encontrar en el textito, ¿sí? Pero vamos a hacer un ejemplito para que quede mucho más clara la idea de lo que tenemos que hacer. Bueno, para nuestro caso, por ejemplo, la polarización de un transistor se da de diferentes tipos. Podemos hablar, por ejemplo, de lo que es polarización fija. Por si acaso, en el caso de los transistores, les repito, no es el mismo tipo de polarización que los de los diodos. Por ejemplo, cuando yo les pregunte cómo se da la polarización en un transistor, no me pueden decir de forma directa y de forma inversa, porque en el caso del transistor cambia de acuerdo a la configuración que se tenga.
¿Cómo es la polarización fija? La polarización fija básicamente se refiere, ¿sí?, a cómo está diseñado nuestro transistor, ¿sí?, con respecto a las conexiones que se tienen. Ahí tenemos lo que es el VCC. ¿Qué sería el VCC? En este caso sería nuestra fuente de alimentación de tipo continuo, ¿ya? De tipo continuo. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que es una resistencia en lo que es el colector y tenemos una resistencia en lo que es en la base, ¿ya? Y lo que es el emisor está conectado directamente a tierra. Entonces, esta resistencia se llama RB, porque es resistencia de base, y la resistencia donde se encuentra el colector se llama RC, ¿ya? Luego tenemos acá, en el punto en el que se encuentra el colector y lo que es el emisor, ¿sí? A eso lo denominamos voltaje colector emisor. Y dependiendo de nuestra configuración, entonces nosotros podemos encontrar diferentes tipos de cálculo para esta sección. Ya, muy bien. Entonces vamos a realizar la ecuación que corresponde, donde el voltaje entre colector y emisor es igual al voltaje VCC, es decir, a la fuente de alimentación continua, menos la corriente del colector por la resistencia que se encuentra en el colector. ¿Y eso de dónde viene? Simplemente estamos haciendo como si la corriente de nuestro colector circulara por toda esta sección. Sí, en este caso estamos haciendo lo que es Thevenin Norton, ¿se acuerdan? Necesito la circulación de la corriente que va en forma directa. Entonces estamos aplicando aquello para formular las ecuaciones. Entonces para nosotros el voltaje entre colector y emisor va a ser igual al VCC menos la corriente del colector por la resistencia del colector. Y de acuerdo a aquello vamos reemplazando los datos, ¿sí? Nos reemplazamos los datos para tomar en cuenta esa información. En todo caso, ¿sí? En todo caso, si nosotros estamos utilizando esta configuración como tal, ¿sí?, la de polarización fija, la corriente del colector, ¿sí?, al estar en polarización inversa, es igual a 0. Por lo tanto, el voltaje entre colector y emisor va a ser igual a VCC nada más. ¿Sí? Va a ser igual a VCC. ¿Por qué? Porque la corriente del colector es igual a 0. No tenemos corriente de colector y automáticamente ese dato se vuelve 0. Bueno, eso es lo que tenemos en esta primera sección. Luego también vamos a ir viendo lo que es la configuración, ¿sí? Lo que es la configuración en lo que es por la polarización de emisor, ¿ya? ¿A qué se refiere la polarización del emisor? Vamos a hacer un grafiquito. Les voy a pasar formulitas, no se preocupen, para que puedan hacer los diferentes ejercicios que les voy a dejar en casa, ¿ya? Polarización de emisor. ¿En qué consiste la polarización de emisor? Consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos nuestra fuente de alimentación igual nuevamente de tipo VCC. Tenemos la resistencia RB, que es la resistencia de base. Tenemos lo que es la resistencia del colector. Luego tenemos lo que es nuestro transistor. ¿Ya? Y en lo que es el emisor, tenemos otra resistencia. ¿Ya? Tenemos otra resistencia. Esto lo conectamos. Y lo que sucede en algunos casos jóvenes es lo siguiente, que al ser nuestro circuito de tipo DC, entonces si nosotros tenemos conexión a capacitancias, en esas capacitancias también nosotros podemos enviar una señal de tipo alterna, ¿sí? De tipo alterna. Entonces esto se denomina voltaje de entrada y VO
voltaje de salida, pero ese es en el caso que nosotros tengamos una configuración de tipo AC, es decir, configuración de tipo alterno. Al ser una configuración de tipo continua, ¿sí? Lo que normalmente hacemos es que para la configuración de tipo continua, entonces esto del voltaje de entrada desaparece y esto también desaparece. ¿Por qué? Porque la capacitancia en voltaje continuo, ¿sí? Funciona como circuito abierto y solamente vamos a tener esta configuración, la que podemos ver en pantalla, para hacer los diferentes cálculos. Igual, nuevamente utilizamos las leyes de Kirchhoff para realizar las ecuaciones correspondientes, ¿ya? En este caso, ¿qué corresponde? ¿Cómo nosotros podemos hacer el cálculo, ¿sí? De los diferentes valores tanto de corrientes como de voltajes? Los reconfiguramos. Hacemos de cuenta que nuestro transistor, ¿sí? Está conectado a lo que es resistencia de base y resistencia de colector. Y en este caso tenemos la fuente de alimentación de forma individual. Para cada uno tenemos nuestro transistorcito, ¿sí? Y acá también, como ustedes pueden observar, ¿sí? Podemos cambiar la posición de nuestra fuente de alimentación. Inclusive acá lo podemos llevar a cabo lo que es el borrado correspondiente para realizar la conexión genérica. A ver, vamos a borrar esta partecita para que se note mejor. Ahí tenemos el RB, que es la resistencia de base. Y acá es donde podemos colocar nuestra fuente de alimentación, ¿sí? Y al ser negativo, entonces podemos conectar a lo que es la resistencia. Y en esa sección tenemos lo que es la resistencia del emisor. De esa forma tenemos esa configuración dada. Y al realizar las ecuaciones correspondientes de esta nueva configuración, vamos a obtener, por ejemplo, lo que denominamos corriente de base, ¿sí? Para esta configuración, que es igual al voltaje VCC menos el voltaje base emisor dividido entre lo que es la resistencia de base más lo que es el voltaje de valor beta más 1 multiplicado por la resistencia del emisor. Ese es el valor de mi corriente de base. A ver, hagamos un ejemplito cortito. Ya estamos sobre hora. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, lo que es polarización por emisor, de emisor. Entonces le vamos a dar valores a lo que son las resistencias. Y también vamos a dar un valor beta para realizar los cálculos correspondientes. Por ejemplo, para nosotros la resistencia de base, ¿sí? La resistencia de base le vamos a colocar, a ver, un valorcito que sea 400 kilo ohmios. Luego tenemos una resistencia de lo que es el colector, que es igual a 2K ohmios. Y tenemos lo que es la resistencia del emisor, que va a ser igual a 1K. Mayormente la resistencia del emisor es 1K, mayormente. Ya puede tener algún tipo de variación. Ok, tenemos las resistencias y algo también que es bien importante, tenemos que tener el valor de beta, que es el valor de ganancia que nosotros vamos a obtener a través de nuestros componentes. Le vamos a poner 50. 50. En este caso tenemos un transistor de potencia media. Y vamos a calcular lo que es la corriente de base. La corriente de base va a ser, y algo que nos estábamos olvidando, ¿cuánto vale VCC? ¿Cuánto vale nuestra fuente de alimentación? Va a valer 20 voltios. Ya, 20 voltios. Con 20 voltios vamos a alimentar nuestro circuito. Entonces le vamos a cambiar, en vez de VCC le vamos a poner 20 voltios. Ahora, aquí lo voy a colocar con rojito para que no se olviden. Este valor de voltaje, valor base emisor, normalmente no nos lo dan en la configuración del gráfico que nosotros tengamos,
¿sí? Nosotros tenemos que suponer que ya tenemos esa información. Es decir, sabemos que es 0.7 voltios. Ese dato no es necesario que nos lo den. Ese dato nosotros ya lo tenemos por referencia. Luego tenemos que dividirlo entre lo que es la resistencia de base. En este caso es 400 kiloohmios. Entonces le vamos a anotar ahí, tal cual, 400 kiloohmios más el valor de beta más 1. El valor de beta es 50 más 1, 51, multiplicado por el valor de la resistencia del emisor. El valor de la resistencia del emisor es un K ohmio. Entonces vamos a hacer esa multiplicación, ¿no es cierto? Multiplicamos por un K ohmio. No se olviden que en el momento de ingresar nuestros datos a la calculadora, tenemos que reemplazar los K ohmios, ¿sí? Por 10 a la 3. Entonces, eso más se los voy a anotar acá. Mientras me ayudan a hacer los cálculos, ¿sí? Por favor, vamos haciendo el cálculo. ¿Cuánto me sale? Tendrían que meter a la calculadora 400 por 10 al cubo en ohmios más 51 por 1 o por 10 elevado al cubo. ¿No es cierto? En ohmios. Ese valor tendrían que sacarlo ustedes. ¿Cuánto será, chicos, el valor de la corriente de base? ¿Cuánto me sale? ¿Alguien ya sacó? Si me pueden dictar, por favor. Nadie, chicos. $4.27. 8.27. A ver. 4.2 me dice uno de sus compañeros. A ver, vamos a revisar cuánto me sale. En el primer valor del numerador me tiene que salir 19.3, ¿no es cierto? Ese es el valor del voltaje. Abajo, ¿cuánto me tendría que salir? 451 por 10 al cubo en ohmios. A ver, vamos a salir de dudas. ¿Cuánto nos tenía que salir? 451. Me sale, ya, el mismo de su compañero. 4.27 por 10 a la menos 5 te debe salir, ¿no es cierto? Esto está en amperios. Eso nos debe salir. Muy bien, muy bien. Entonces, 28. Sí tienen razón. Con efectos de redondeo nos saldría 28. Vamos a corregir para esta parte. Listo, muy bien. Entonces tenemos, en este caso, lo vamos a modificar. Lo vamos a modificar para ver cuánto nos tendría que salir. Si lo ponemos, por ejemplo, con valores de microamperios, ¿cuántos microamperios sería en su equivalente? En microamperios, ¿cuánto me daría? 42.8, ¿no ve? En este caso, directamente le ponemos microamperios. ¿Está bien, chicos? ¿Qué es lo que hemos hecho? Fácilmente acá, como es 10 a la menos 5, hemos recorrido una posición y va a ser 10 a la menos 6. 10 a la menos 6 es micro, ¿no es cierto? Entonces, cambiamos el denominativo a microamperios. Entonces, tenemos 42.8 microamperios. Luego vamos a encontrar, por ejemplo, lo que es la corriente del colector. ¿Cuánto es la corriente del colector? Es igual al valor beta por la corriente de base. Entonces, vamos a encontrar la corriente del colector y habíamos indicado que el valor beta es 50.
y la corriente de base que hemos encontrado que es 42.8 microamperios, ¿no es cierto? Es decir, podemos utilizar nuevamente el denominativo por 10 a la menos 6 en este caso, o pueden utilizar el valor anterior que han encontrado, 4.28 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto me sale, chicos, acá? ¿Cuánto me sale? 50 por 4.28 por exponente menos 5. ¿Cuánto sería eso? A ver, a mí me ha salido, por ejemplo, corriente del colector, me sale 2.14 miliamperios. ¿Alguien más sacó eso? Eso, muy bien. 2.14 miliamperios. Eso es, muy bien. Entonces ya tenemos la corriente del colector, la corriente de la base. Encontraremos la corriente del emisor. La corriente del emisor ya hemos dicho que es la corriente del colector más la corriente de la base, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto sería ese valor, chicos? Corriente de colector es 2.14 miliamperios más 42.8 microamperios. ¿Cuánto me sale, chicos? Dos punto 2.18. Eso, muy bien. La corriente del emisor me va a salir 2,18 miliamperios. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, no es cierto? En este caso, si ustedes se fijan entre lo que es la corriente del colector y lo que es la corriente del emisor, la variación es mínima, es prácticamente la misma. Por eso cuando hablamos de lo que es corriente de colector y de lo que es corriente de emisor, siempre vamos a hablar de valores bastante similares, ¿sí? Entonces, eso más que todo para que lo tomen en cuenta. Bueno, jóvenes, en este caso creo que nos hemos pasado un poquito del horario que normalmente pasamos, ya, pero para que no se queden con la duda, la última parte del laboratorio que teníamos pendiente, les he hecho comprar algunos componentes y no quisiera que sea en vano. Vamos a realizar la práctica, pero no la vamos a realizar ahora. Simplemente lo que les voy a dar es una guía para que ustedes en su casita lo puedan armar. Y simplemente, digamos, el motorcito que ustedes han comprado, el motor DC, a ver, les voy a mandar la fotito, tiene que ser el más sencillito, ¿no es cierto? Ustedes lo han visto más antes. Ese es el motorcito. Este motorcito, jóvenes, funciona con 6 a 9 voltios. Entonces, basta con que ustedes tengan la batería que les había indicado o que tengan una fuente de alimentación de 6 voltios. Les va a funcionar tranquilamente. Ahora, ¿cómo pueden hacer la prueba que su motorcito esté funcionando de forma correcta? Van a agarrar esos dos pines que tienen ahí. A ver, voy a compartir pantallita para esta parte. Ya. Muy bien, entonces lo que van a hacer es lo siguiente. Esto, digamos, para indicarles, y yo les voy a mandar la configuración del circuito para que ustedes lo armen en casa. En este caso, tienen acá dos orificios. Estos dos orificios, uno les sirve para la conexión positiva y el otro para la conexión negativa. ¿Cuál es cuál? Ustedes dirán. No interesa, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar cuando ustedes van a conectar al voltaje su motorcito?
Si lo conectan, por decir, este en positivo y este en negativo, va a girar en un sentido. ¿Y qué pasa si lo invierten? Si este ponen en negativo y este en positivo, entonces simplemente va a girar, pero en sentido contrario. No le va a afectar a su motorcito, ¿ya? Entonces, primero siempre verifiquen que su motorcito esté funcionando correctamente, ¿ya? Y luego el otro componente, que en este caso sería el MOSFET, ya les había indicado, tienen que tener cuidado. No le van a presionar la parte de los pines, ¿sí? Simplemente traten de manejar con cuidadito, mejor si lo manejan con pinzas, pero si no tienen pinzas, chicos, pueden utilizar, por ejemplo, las manos, pero donde está la parte, digámoslo así, la parte aislante, ¿sí? Donde no están los pines, manéjenlo a partir de ese lugar para que no tengan mayor problema. ¿Qué es lo que sucede? Que los componentes MOSFET almacenan cargas electrostáticas y al almacenar cargas electrostáticas, cuando ustedes le van a insertar un voltaje, posiblemente se dañe si es que está cargado electrostáticamente. Ahora, ¿cómo pueden evitar también esto? Entonces, ya les he indicado, manéjenlo con cuidadito o traten de ponerse, digamos, los guantecitos de látex que normalmente los venden a $1. Entonces, con esos guantecitos también los pueden agarrar y armar su circuito tranquilamente y no van a tener mayor complicación, ¿ya? Simplemente eso para un poquito de cuidado y les voy a mandar los circuitos. Listo, chicos. Entonces, en eso quedaríamos. Por si acaso, les repito, la siguiente semana llegaría a ser nuestro examen. Va a tener las mismas características que tenía el primer parcial. Es decir, vamos a tener una parte teórica y vamos a tener una parte práctica, ¿ya? Ok, jóvenes, ¿alguna pregunta más? Y después nos pasamos con las dos personitas que tenían algún conflicto con su calificación. Creo que está todo claro, ¿verdad?